me pongo a grabar. Entonces, la ley federal de educación marca una estructura de niveles que después la toma la provincia de Buenos Aires. Eso ya es archiconocido, ya lo saben, que planteaba una educación general básica de 9 años dividida en 3 ciclos. El último ciclo lo absorbe a través de la transformación educativa producto de la ley nacional, que la provincia lo toma como modelo, pauta una escuela primaria, que es la que tenemos ahora, de 6 años, y una escuela secundaria de 6 años. La escuela secundaria la va a dividir la educación general, la escuela secundaria básica, que toma el tercer ciclo del EGB, que antes del tercer ciclo estaba repartido entre la escuela primaria y la escuela secundaria, eso que seguro que ya lo estudiaron en sociopolítica, pero toma una educación general básica, una secundaria básica común en todo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que se compone de un primero, ex séptimo, un segundo y un tercero, para después pasar con carácter obligatorio, y esto estoy repitiendo y seguro que ya lo saben, a una escuela secundaria, ciclo superior, donde ya van a aparecer las modalidades. Llámese educación física, ciencias naturales, ciencias sociales, técnica, agropecuaria, educación física, y hay como 9, arte. Que, Sergio, discúlpame. sí, Eugenia pide que le aceptes para poder entrar. la aceptamos. Bueno, esa es más o menos la estructura formal de la escuela secundaria. Ese sistema educativo, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires o de todas las jurisdicciones, tiene la potestad o el mandato constitucional de encargarse de la educación en la jurisdicción, a través de un ministerio que les es propio, que en este caso es la Dirección General de Cultura y Educación, y fija las pautas educativas de la jurisdicción. ¿A través de qué las fija? ¿Cómo se llama el instrumento? Hay 2 instrumentos marcos. Y fíjese la falta de política a largo plazo que tenemos en la educación, y estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, porque otro desconozco, pero ¿qué pasa? Cuando se sanciona la última ley provincial de educación, el ministerio, la Dirección General de Cultura y Educación, el director general, que tiene rango de ministro, es ser el ministro de Educación, fija el marco general de la política curricular, los lineamientos macro en cuanto a política educativa. De ese lineamiento macro de política educativa se desprenden los diseños curriculares, que se van implementando año a año mediante resoluciones de la Dirección General de Escuelas, lo mismo que
el marco general. Ahora, la última fecha de culminación de ese diseño fue el año 2005. ¿Qué pasa durante el gobierno donde se implementa o se termina de implementar la escuela secundaria? No hablo de otros niveles porque desconozco. Ahora, durante el gobierno de Vidal, ese marco general de la política curricular se deroga por otra resolución que debe ser del 2018-2017, que se llama marco referencial. Modifica algunas cosas, no grandes porque sigue con la misma concepción curricular, pero sigue manteniendo en vigencia todos los lineamientos de la política curricular de educación secundaria. Evidentemente no modifica nada. Hay un cambio de gobierno, asume Kicillof, y fíjese lo paradójico. En este momento, a pesar de ser norma, a pesar de ser resolución, la Dirección General de Escuelas, o por lo menos el nivel superior, está desconociendo ese marco referencial. No lo tiene en cuenta. Ese es un elemento también para analizarlo y para tenerlo en cuenta a la hora de ¿qué? ¿A qué responde? Y acá me meto en lo que vimos el año pasado. ¿Qué es un diseño curricular? ¿De dónde sale? O sea, del Estado, del gobierno. Sí, pero vamos a hablar un poquito, a hilar un poquito más fino. ¿Del Ministerio de Educación? Sí, sale del Ministerio de Educación, que responde, es decir, los lineamientos curriculares, el diseño curricular, responde a la política educativa. Ay, justo iba a decir eso. Exactamente, responde a la política educativa. ¿Quién fija la política educativa? Y el Ministerio de Estado. Educación de la Nación. el gobierno nacional. Exactamente. Medio caldeado. Tiene razón, Eugenia. Lo fija el Ministerio de Educación Nacional, un ministerio sin escuelas, ¿a través de qué organismo? El Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal. ¿Quiénes lo integran? Lo preside el ministro. Todos los ministros de Educación de las provincias. De las provincias. Para hablar así con propiedad de las jurisdicciones. Que después vuelcan esos acuerdos en la política curricular, de cada provincia. ¿O no? Donde cada provincia le pone su impronta. Donde cada provincia acata o no las decisiones que se toman en ese consejo. ¿Por qué alguna provincia la acata y otra no? Piensen un poco. Tiene que ver con lo político. Todo es político. La educación es un Tiene acto que ver con las político. decisiones. Sí, sí, tal cual, pero tiene que ver, por ejemplo, no sé, depende con quienes están ahora en el gobierno, capaz que, no sé, se ponen a hacer, viste, es el tema de la brecha, viste, la brecha. Eso es otra historia.
Pero, ¿por qué una provincia lo acata o no? Que es una pregunta que les pueden hacer ustedes, profesores. Llegan de clase, voy a dar mapa, y sale algún descolgado del fondo y te puede tirar esa pregunta, o no, que le puede tirar 50 preguntas, y podemos quedar patinando, no. ¿Por qué? Profesor, Porque depende no de cada- condice con... Y tiene que ver con el contexto a donde se va a aplicar esa política educativa. A ver, si a mí me mandan a hacer algo y no lo cumplo, merezco una sanción. Si a mí me mandan a hacer algo y no lo cumplo y no me sancionan, es por algo. Precisamente ¿por qué? Porque la facultad en un sistema federal tomado de los pelos como es el nuestro, y esto está corriendo por mi cuenta, ya lo charlamos infinidad de veces, hay facultades, porque tomamos la provincia preexistente a la nación, hay facultades delegadas y facultades que no están delegadas, que responden con la autonomía de la jurisdicción. Clases presenciales, no presenciales, el mejor ejemplo de eso. Está más que claro. Ahora, bajemos a tierra un poco a lo nuestro. Cuando yo tengo el título, voy a dar clase, me nombran en unas horas. A mí no, ya porque yo ya no aparezco en los listados. Pero tengo que tomar, qué sé yo, geografía de tercero. Y acá déjenme hacer un paréntesis. ¿Alguien vio el domingo el programa de Mirta Legrand? No. No, yo sé que Nada, estuvo No. Secheri, pero no lo vi. Por eso pregunto, ¿quién estuvo? Sí, el que le escuchamos el cuento de la profesora de tercero. Estuvo Sacheri, lo vi así de pasada, estuvo Sacheri de geografía de tercero. Macanudo, tomo tercer año, o tomo cuarto, o tomo lo que sea. ¿Qué hago? Primer día de clase. ¿A dónde voy? Voy a la escuela. Me nombraron titular o provisional. ¿Qué hago? Me fijo lo que estaban dando los chicos, porque supuestamente No, Maggie, hay presentado algo. No, Maggie, Vas a es dirección. el primer día de clase. Vos sos la dueña. Ah, en un supuesto que ya somos titulares. O sos provisional. Los diseños curriculares. Yo me voy a fijar en el diseño y... Exactamente, en el diseño curricular. El diseño curricular responde a los lineamientos políticos de la jurisdicción. Estamos hablando en teoría. Estamos hablando en teoría. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a destripar o a mirar el diseño, que es un mamotreto que lo van a tener publicado la semana que viene, son 100 hojas y solamente que está seleccionado una parte, después vamos a ver cómo es el diseño curricular. Ese Va a tercero, ser- cuarto y quinto también, aparte, ¿no? En este lo compilamos todos para que tengan un documento. Son 100 y pico de hojas, no sé si vale la pena imprimirlo, pero les va a servir para toda la carrera de ustedes, hasta tanto no cambie el diseño curricular. Si cambia el diseño curricular, violín en bolsa se guarda para hacer después Sí, hacer análisis comparativo. Pero ¿Y les va a cada servir. cuánto más o menos? A nosotros nos pasó en primaria que nos cambiaron. Estábamos en segundo, teníamos unos libros grandotes así, y a la mitad de la carrera nos cambiaron. Igual es casi muy parecido, nos tuvimos que adaptar.
¿Cada cuánto se cambian más o menos? Igual, yo me lo compré al diseño curricular y al otro año cambió, así que Sí. un año lo habré tenido y ¿Por son qué un lo montón de compras hojas. si lo podés? A ver, ¿yo por qué no Están gratis estoy para descargarla. tirando material de esta materia? Porque los quiero compaginar de manera que ya les quede para, les va a servir para planificar en esta materia, para planificar en práctica, para hacer práctica de tercera, para hacer práctica de cuarto y para dar clase cuando tomen horas. Si son conscientes y les interesa aplicarlo. Sí, tal cual, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué arranqué preguntando qué dan en la escuela secundaria? Como dijo la Gelinés, aparte se lo dejo, ese pensamiento se lo dejo a criterio de ustedes. Para ver los lineamientos que tenemos el A ver. temario que tenemos que lograr. Que deberíamos, Euge, Ah, bueno. que deberíamos. ¿Por qué? Ahora te pregunto, le hago una pregunta a Eugenia. Vos me preguntabas cada Sí. cuánto cambia. Sí, yo te pregunté, Sí, vos me Sergio. preguntabas. No, claro, me parece que yo te miro en la pantalla y es como ustedes se tienen que dar cuenta. Te hago otra pregunta para responderte eso. ¿Qué es el currículum? Es un documento donde están todas Es un documento. El año pasado, y lo tengo acá que lo quiero leer textual, más allá de que para armar este speech, que si no me voy por las ramas, tengo hecho un machete armado, porque definición o concepto de currículum van a encontrar el de Gimeno Sacristán, de Alicia de Alba, todos los pensadores, todos los pedagogos, todos los filósofos de la educación van a elaborar una definición de currículum. ¿Por qué tomamos, más allá de que a lo mejor desde lo personal puedo estar de acuerdo o no ideológicamente, me parece que es el que más refleja la realidad? Y es el que toma la provincia de Buenos Aires a partir del 2005 con esta transformación producto de la Ley Nacional de Educación y la 13688, que es la ley provincial. Toma la concepción de Alicia de Alba, que de última dice más o menos lo mismo que Gimeno Sacristán, que Pérez Gómez, que son todos pensadores de la educación españoles, muy en boga en la época de la otra concepción curricular. Ahora, y después te hago esa pregunta, o les hago esa pregunta a Eugenio y a todos, la misma pregunta: ¿cuándo cambia esto? Pero primero vamos a leer así textual el concepto de currículum de Alicia de Alba. Dice: una síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta política educativa. Y acá viene, para responderte tu pregunta, que después se la hago a ustedes, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a través de la cual se arriba, a través de diversos mecanismos,
de imposición social. Si no lo pescaron, lo vuelvo a leer. Como que cambia cuando cambia un poco el pensamiento de la sociedad o cambia un gobierno. Claro, un gobierno más que Cuando queda nada. obsoleto. Cuando queda obsoleto. ¿Y Yo cuándo? creo que cuando cambian los intereses. Me gustó Ahí más la a de eso me Eugenia. refería hoy. Me gustó Porque más por la de algo dice dominación y opresión. O sea, de Exacto. cierto tal modo, cual. el gobierno Exactamente. busca educar para la sociedad que ellos quieren, digamos, a los grupos en las escuelas, digamos. Ahí es donde cambia el En tema de otra, ¿Cuándo cambia? Bueno, entonces, No lo sabemos. Ahora, voy en a otra dar... palabra sería como los lineamientos que tenemos que acatar los docentes, Exactamente. A digamos. ver, si yo estoy dando clase y viene alguien y me dice, no me gusta lo que estás dando. Tenés un respaldo. Yo me paro en el currículum. Estoy dando lo que corresponde. Respondo a las políticas educativas. Me puede llegar a cuestionar el cómo. Pero yo me paro en tal concepción. Y si me paro dentro de esta. Ahora, Sergio, sí. un ejemplo puede ser, por ejemplo, los niños que están en proyecto de inclusión y es como que en las escuelas hay una inclusión como que es media mentirosa y como que está como que ahora en el currículum aparece, pero que el lineamiento ese es como que está impuesto por una ideología, pero que en realidad es como una inclusión encubierta. No sé si se entiende lo que digo. Puede ser un ejemplo A de lo ver. que se está hablando. Yo no te entendí, pero a lo mejor los chicos te entendieron. Por ejemplo, cuando vos decís, No, vos que hablás de a ver si te Ah. entendieron. Ah, Sí, Sergio. perdón. Sergio, vos sabés que es un tema que yo suelo hablar, el tema de la inclusión de los chicos integrados en las aulas, y pienso, o sea, sostengo lo que está diciendo la compañera, porque en vez de integrar a los chicos, están haciendo es como que están excluyéndolos a partir de esa integración que se intenta Matías, hacer. para que te voy a decir una cosa. Sí. Entonces, vos decís que la escuela hace como si lo incluye y no lo incluye. En realidad, la escuela quiere integrar a los alumnos con discapacidad, pero el tema es que la sociedad todavía no está preparada para eso. Y en el aula se juegan tantas cosas del tema de relaciones que llega al punto de que ese niño no está integrado. Lo relacional lo estuvimos charlando ayer. Ahora, pregunto. Por ejemplo, también puede darse, retomando lo que dicen los compañeros, en la educación intercultural bilingüe, que en el lineamiento y en el currículum está, pero en la práctica no. También. Y ahora por ley, la educación sexual integral. Que la gente de primaria más o menos lo trabaja bien. La gente de secundaria no. Ahora, volviendo un poco, a ver si yo lo que le entendí a Mariela sí que entendí. Hacemos como incluimos, pero no incluimos. La escuela. ¿Una pregunta? Retomando. No sé si la escuela, porque eso viste que es una bajada de arriba, y la escuela yo creo que los actores que están dentro de cada escuela creo que hacen lo que pueden. No sé si es la escuela en sí. Creo que no estamos preparados, como dijo Matías. La escuela no es, institucionalmente no es, pero creo que los actores sí. Son las políticas de la Los escuela. actores sí, Claro, pero depende qué A ver, actor también, ¿no? No le No echemos es la que culpa, son todos. no le echemos que la escuela, si la escuela es inclusora o expulsora,
englobamos dentro del paquete escuela. Pero los que Bueno, sí, somos, lo vamos todos. los que somos expulsores o contenedores, somos nosotros los docentes, no jodamos. Yo creo que cada docente adapta al espacio y a los recursos que tienen en el aula. Yo creo así, porque he trabajado con chicos que han estado incluidos. Y yo sí pude. Pero Sergio, Secundaria. no es que uno no se eche la culpa. Es que, por ejemplo, es como si alguien a mí me hiciera una planificación para mi grupo que no sabe ni siquiera la realidad de mi grupo, a eso me refiero. Pero ahora, bueno. Ahora voy a tirar otra. Ahora voy a tirar bueno, otra. eso es otra cosa, sí, ahora ya entendí. Por ahí a veces agota, porque sí, es verdad, uno no sabe, tiene tantos chicos incluidos que uno no sabe. Yo tuve 4, pero de 4 tuve que hacer 4 planificaciones diferentes y más en el mismo curso, más No, pero una a ver, planificación eso para que los otros tuviste chicos. que hacer 4 planificaciones y los casi 30 años que voy a cumplir, y si yo, vos sabés que mucho no te la creo, porque si me decís que un docente secundario planifica con de primaria, la computadora, como dice la película, no lo registra. Que a lo mejor hacemos el papel para mostrar, eso es otra historia. Ahora, vuelvo a eso lo que ella apuntaba, profe, porque papelerío te piden de pie a pa para justificar. Está bien. Ahora, Profe, tengo una pregunta. pregunto, ¿estamos preparados o nos formaron para? Ese es el otro elemento a tener en cuenta. Yo creo que estoy más con el tema de lo que dijo Matías. Que por papeles te pueden decir que hay inclusión, pero a la vez es como que no te preparan al docente para estar con una persona. No nos prepara, hasta inclusive, y ustedes a lo mejor en este profesorado no lo vivieron, o si lo vivieron muy poco, pero una de las cosas que dice la norma, la 4043, y se acuerdan del curso inicial que lo hicimos presencial y machacamos, te dice que hay que acompañar las trayectorias escolares por lo menos durante el primer año. Y eso es lo que te dice la norma. Ahora, como política pública, como política de inclusión en el nivel superior. Ahora les pregunto a los que vienen de otro profesorado, ¿fue tan así? Pero bueno. Profe, con el ejemplo que dio de, por ejemplo, si viene un alumno a decirle que no le gusta lo que está dando, sí. Mismo como profesor, puede no llegar a gustarte lo que estás dando. ¿Vos podés cambiarlo o decidir cambiar el tema? ¿Se puede hacer eso o tenés que charlarlo con dirección? Siempre hay que seguir el diseño curricular por más que esa respuesta la vas a tener en función de la pregunta que yo hice al inicio de esto. Pregunté qué están dando en geografía. Habías dicho que había una posibilidad de hacer una reforma, o sea, dentro de los temas que se dan, vos podés ir orientándolo de diferente manera, siempre dentro de, o sea, salir de esos temas, pero por ahí yendo por, no sé si me explico. Vos el año pasado creo que lo habías dicho. Y yo digo tantas cosas, pero porque metodologías podés usar un montón. Esa respuesta, la primera respuesta a este planteo que están haciendo, la van a tener por el mes después de las vacaciones, y un botón sirve para muestra, cuando empecemos a construir el área de ciencias sociales para primer año.
¿Se acuerda que yo le dije, los que tengan chicos en primer año, chicos en segundo, guarden las carpetas y vamos a ir viendo a ver qué pasa, qué no pasa? Esa respuesta la van a tener ahí. Que ustedes van a elaborar sus propias conclusiones. Igual ya ahora nos damos cuenta con respecto al modo en el que se están dando clases. No se puede dar de manera virtual todo el contenido que se tendría que dar estando de manera presencial. Bueno, Claro, igual yo preguntaba si el contenido se podía cambiar, no la forma en dar el contenido, sino si el contenido se podía cambiar. Bueno, por eso, profe, ahí hablan del currículum prioritario. Bueno, a eso sí, a raíz de la pandemia, como política pública, se fijó priorizar ciertos puntos del currículum. Yo lo noté este año. El año pasado, por ejemplo, capaz me equivoco, ¿no? Me pareció a mí, con respecto a los temas que daban, mi hijo este año está en primer año del secundario. Y el año pasado lo noté como que ellos siguieron dando los temas normal, las clases, si bien eran clases virtuales, pero con un horario bastante extenso, no sé si pasa en todos los colegios, más la tarea que le daban en el classroom, más, o sea, se dio mucho. Este año noto de que son clases virtuales, por ejemplo, el material que le mandan por Classroom es una vez a la semana. Está bien. Eso va a depender, Marianela, de cada escuela, y no nos olvidemos que el año pasado nos cayó la pandemia así y hubo que salir al toro. Este año estamos un poco más cancheros. Está más planificado este año. Es decir, tenemos la poca o mucha experiencia del año pasado. Pero bueno, no me quiero, porque si no, esto me va a llevar... Ahora, vuelvo al marco referencial, que la provincia en este momento lo desconoce, marco general, que dice lo mismo. ¿Cuál es la característica que marca la provincia de Buenos Aires para el currículum? Para todos los niveles. Es un currículo más allá de paradigmático, relacional, y habla de todo un montón de cosas, es prescriptivo por excelencia. Cuando digo prescriptivo, es prescriptivo y no es joda. Y lo siguió manteniendo esa concepción curricular no solo en el marco general, sino también en el marco referencial. ¿Qué quiere decir con eso? Que te dice lo que tenés que dar, lo que tenés que hacer, el cómo y cómo lo tenés que evaluar. Eso está pautado, por lo menos desde la norma. Está pautado. Desde lo personal, estos días que vengo trabajando y que vengo copiando, pegando, y se me cruza por la cabeza, nos toman por idiotas. Nos dice que tenemos que llegar al aula, decir buenos días, hacer esto, hacer lo otro, y decir chau. Para mi gusto, demasiado armado. Por lo menos armado desde la parte formal. Hay que hacer esto, esto y lo otro. Ahora, esta que es un poco lo que nos vamos a centrar, yo dejé sociales para trabajarlo, primer año para trabajarlo en Areal. ¿Qué pasa en geografía en escuela secundaria a partir del 2005?
¿Cuál es el elemento o el andarivel por donde pasa la geografía en escuela secundaria? Es una geografía social, ambiental y crítica. ¿Y por qué no radical? De corte medianamente marxista. Esa es la decisión política que se tomó. Acá me contestaste, perdón, acá me contestaste algo que quería saber de una duda que tenía de lo que estamos viendo con Luciano. Gracias. ¿Para qué te contesté? No, lo de la geografía, que se está trabajando a partir de 2005, una geografía social, ambiental, obviamente que lo social tiene que ver con lo marxista, y estoy haciendo como una relación. Gracias. Está bien. A ver. ¿Coinciden conmigo, chicos? No Sí, sé. igual, si lo leemos entre líneas, Luciano es bien marxista en ese sentido con la geografía de la crítica. Claro, pero viste el último texto que estuvimos viendo y justo Sergio está hablando de lo mismo y lo está afirmando. A ver, es una geografía, por así decirlo, capeliana por excelencia. Si ustedes ven en el apunte, el diseño curricular de geografía, hecho en el 2005, lo cita a Pilar Benejam, que es la bibliografía que vamos a trabajar en la didáctica. Pero, a ver, ¿qué trata esta geografía? Trata lo político, el poder, y es una franca oposición desde la política pública. Y acá les pregunto, ¿qué es política pública? ¿Qué es una política pública? Para todos. ¿Cómo? Para todos es una política pública. Sin ninguna duda. Pero el concepto de política Una gestión pública. o plan de mejora para alguna situación referida desde lo político. ¿O no? Decisiones de poder, me parece. Son decisiones de poder. Es todo lo que el gobierno administrando el Estado decide hacer o decide no hacer. Ese es el concepto de política pública, muy simple. Malamud, por ejemplo, es lo que decide hacer o no hacer. Y entonces, volviendo a la geografía, de corte radical, de corte cuaxi marxista, muy capeliana. Cuando digo capeliana me estoy refiriendo a un geógrafo que es Capel, que seguro que con Luciano lo trabajaron. Sí, lo trabajamos el año pasado. Capel, y sigue en vigencia, y ustedes también lo trabajaron un poco en Areal el año pasado, el pensamiento de Capel, que sigue la línea desde la geografía urbanística. Ahora, ¿cuál es el primer planteo que se hace desde el diseño? ¿Cuál es la geografía más adecuada que le dé una formación política y ciudadano al alumno, al chico de secundario? Social. Esa geografía tiende a, o tendría que tender a formar pequeños geógrafos o que tengan un pensamiento crítico. Crítico, totalmente. Un pensamiento crítico. Esas son todas las preguntas
que se hacen para elaborar el diseño. Es decir, ¿qué tienen que saber de política, de ciudadanía, de ambiente? ¿Tienen que conocer el ambiente? ¿No tienen que conocerlo? Sí. Y por el otro lado, es una oposición a ese neoliberalismo producto de las políticas públicas implementadas en la Argentina. ¿A qué gobierno me estoy refiriendo? Menem. Exactamente. Ahora, para dar todo esto, para crear chicos pensantes, ¿me basta esto? ¿Me basta lo ideológico del profesor? No, lo pedagógico también. Cuando vos te referís a lo pedagógico, ¿a qué te referís? A los alumnos, a que yo leí un poco el diseño, hay un PDF en Google del Ministerio de Educación que tiene la definición que vos leíste recién. Sí. Y habla de sujetos pedagógicos, además del diseño curricular. Ahora, me vuelvo a esa definición de Alicia de Alba, que hay grupos que tienden a resistirse y a negociar. ¿Podemos estar nosotros los docentes? Definitivamente. Ninguna duda. Y somos los referentes, ¿cómo que no? Sí, porque también es peligroso el tema de la ideología en un docente. ¿Por qué? ¿O no? Ya lo charlamos, pero no. Sí, o no, sí. Yo en esta vez voy a tener un poco más mi postura en el sentido que es peligroso ese, porque ¿Por podría, qué? no sé, por ejemplo, soy muy ideológico partidario, ¿no? Y tengo, de cierto modo, me pongo enfrente 25 alumnos y puede correr riesgo que salgan 25 igual a mí y capaz que yo no tengo la razón. Y esos 25 salieron. Vos sabés que esa parte me parece que... A mí me parece que, perdón, Sergio. Sí. No, porque esto yo lo venía pensando, ¿no? Y me parece que se confunde la ideología con el partidismo. Y si uno no tiene una ideología, yo desconfío de alguien que me diga que no tiene una ideología. Ahí coincido con vos. Toda educación es política, toda educación es ideológica, y que me digan que no existe ideología, en un docente, no lo creo. Ahora, la línea finita entre lo ideológico, pero cuando digo lo ideológico no me estoy refiriendo a lo político partidario solamente. Cuando estoy hablando de lo ideológico, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la concepción que tengo del otro. ¿Cómo veo al otro? ¿O lo veo de igual a igual o lo veo desde arriba? Claro, ayer tuvimos filosofía y hoy volvemos a tener, o yo ayer estaba escuchando la clase, y digamos, también tener una filosofía es tener una ideología, bueno. Ninguna duda. ¿No? Es tener una ideología. Y yo no sé si puedo llegar... Tiene que ver también con el posicionamiento docente. Exactamente. Sobre qué mirada epistemológica le estás haciendo. Y yo no sé, me parece que sería un poco subestimar al alumno
en cuanto yo profesor de historia o yo profesor de geografía. Sí, y en cuanto, en lo que tiene que ver en la apropiación también de parte del alumno de esa ideología, porque por ahí puede ser que haya alumnos, ponele, que la tomen, y hay O la otros que dejen. no. Por eso. O la dejen. No los 20, por eso hoy con lo que decía Eloy, no los 25 chicos van a compartir su ideología. Va a haber algunos que van a coincidir, otros que no, y hay otros que incluso se van a imponer. A ver, yo voy a, que a veces nos creemos, la época de la noche, los lápices, ya pasaron, me parece. Hoy los chicos con, Están más abiertos. ninguna duda, Incluso tienen otros... Tienen más información. Ninguna duda. Se sienten como más seguros porque tienen de dónde agarrarse. Me da como esa sensación. Hoy el hecho de tener mucho más respaldo, al chico le da como otra fuerza. Le da otra fuerza y voy a contar un curso. Pero tiene que ver con derechos también, con derechos que hemos adquirido a través del pero tiempo. A veces nos creemos, los docentes, que estamos calando profundamente ideológicamente sobre nuestros alumnos, y nuestros alumnos ya fueron y vinieron. Esa postura que vos habías dicho la otra vez con respecto a, incluso le habías dicho vos, no me acuerdo qué otro profesor también, con respecto a esa igualdad que hay dentro de un aula, tanto del docente como del alumno. Esa actitud, no solo para nosotros, sino para, en este caso como alumnos, para el docente también, esa igualdad, esa postura de igualdad, te da, en el caso del alumno, por ejemplo, lo que te decía hoy, lo de ese respaldo. No sé si me explico. Sí, Cuando Sergio... y voy a agregar algo. El celular. Antes que era como que uno tenía ese miedo a opinar diferente, o incluso te decían, el que cambiaba, el que opinaba distinto era como el revoltoso. Hoy el revoltoso me parece que se lo escucha mucho más, se lo tiene más en cuenta. Ninguna duda, pero sí, y esta es una opinión muy mía, esto es una opinión muy mía, que el celular marcó un antes y un después en el rol y en la labor docente. Sí, totalmente. Cualquier chico tiene un celular y cualquier chico haciéndose el boludo te filma. Sí. Y voy a contar, voy a contar un caso, Francisco, mi nieto, estaba en X años, tenía un profesor o profesora de sociales X y se presentaba en la computadora con el loguito ese, Macri Gato, y medianamente pregonaba. Oh, qué feo. Oh, qué lindo. Pero les puedo garantizar que no me yo, porque lo viralizaron y lo agarraron para la joda y quedaba como Adán el Día de la Madre. Por eso te digo, me parece que es subestimar al chico. Que a veces nosotros, docentes, nos creemos que tenemos influencia sobre el pensamiento de, y yo no sé si están así, Yo, inclusive, en cualquier año. Pero vos estás planteando ahí,
Vos ¿Cómo? estás planteando ahí como que el alumno, como que vos como docente, frente al alumno tomás como un rol de líder, porque si vos pensás que influenciás es porque querés liderar algo. Ah, quiero. Con seguridad. Quiero. O tengo la ilusión. Claro. Pero yo no sé. Por eso la idea es fomentar el pensamiento crítico, me guste, no me guste. Si yo, a ver, si yo trato de machacar ideológicamente, ¿me darán bola? No lo sé. No sé si te darán bola o no, pero me parece que también es pobre tener una clase así. ¿Te parece decir que lo no hay? Sí, por supuesto. Pero me parece que no es, ni siquiera es un desafío decir lo que uno piensa todo el tiempo. Por ahí vas a tener grupos que por eso te decía, como que te van a escuchar Pero a y ver, no van a eso, tener una esta parte distinta, van a ya coincidir está, con vos o bien. pero Lo esta pienso parte, en la persona que está planteando una clase de ese modo, ¿no? a ver, esta parte ya está probada, puesto a prueba, y en su momento surtió efecto. Me refiero a la época de la ideología peronista en los libros de texto, pero era otro contexto y otro momento histórico. Hoy me parece que ideologizar de esa manera, me parece que no prende en el alumno. Por eso, más allá de que podemos llegar a enojarnos o a criticar este diseño curricular de geografía de corte marxista, a mí no me asusta desde lo ideológico. Al contrario, no me asusta para nada. Ahora, ¿por qué se llegó a este diseño? Primero, por un lado, se pretendía dar por tierra toda esa ideología neoliberal, producto del diseño anterior. Y por el otro lado, estaba arraigado en la geografía, por una cuestión de formación en la que me incluyo, o por una cuestión de propuesta editorial también, se detectaron una serie de problemas en cuanto a los contenidos de enseñanza, como a manera de diagnóstico. Entonces, ¿qué era lo que preponderaba en las geografías? Que es la geografía a lo mejor que nosotros nos formamos. Los contenidos de corte físico-natural, tomado de las ciencias naturales. ¿Qué tradición sería esa? La determinista. Y dentro de la determinista, para englobarla más, Clásica. yo diría positivista. Claro. Como ciencia. Exactamente. Ahora, se relegaban o se dejaban de lado los contenidos de corte social y de corte económico. Otro problema, no se analizaba la sociedad,
pero de manera ajerárquica, sin jerarquías. Pero seguía con la postura como se tiene que ver intentó con- hacer el cambio con la cuestión de las conquistas, ¿o no? Porque ahí surgió la antropología y surgieron las ciencias para estudiar al hombre, igual que la psicología para poder dominarlo. Sí, Ahí es cuando comienza el cambio. ninguna duda. Sí, Que pero como es una aparece, corriente, pero como es una corriente positivista, hay cosas que dejan de lado porque no les pero conviene. como contenido escolar seguía preexistiendo. Claro. Y pero de esa manera se deja de lado un montón de otros factores y de otras cuestiones. Bueno, Y ese sí, es el antisocial. diagnóstico que en cierto modo coincido. Otra que no se tenía en cuenta en el abordaje de la geografía, que responde, quien dice este diagnóstico, responde una concepción política, ninguna duda, ideológica, es decir, no aparecía en los contenidos el rol del Estado. Eso me está indicando mucho. Y sí. Por eso era positivista también. ¿Era positivista o era de corte liberal? Y todo va con todo, Liberal. o sea, tenía que Más ir marcado con por todo. el mercado. Mismo, Era de corte liberal. eso es bien de corte. Y el otro problema que se presentaba era, no se trabajaban a diferentes escalas de análisis. Claro. Es decir, a lo mejor se estudiaba el espacio argentino, pero como burbuja. Digo, el espacio argentino como, por decir otra cosa. No había esa relación, esa ida y vuelta. Y el otro problema es que a veces no se traía al hombre al centro de la escena. Este nuevo diseño, que es del 2005, a pesar de ser de corte social, ninguna duda que la trae al hombre, pero indefectiblemente, cuando analicen el diseño, van a ver que van a tomar elementos de esa geografía positivista, de esa geografía cuantitativa, hasta de esa geografía de la percepción. Por eso un poco, ¿se acuerdan que fuimos y hubo muchas idas y vueltas con el primer trabajo de Areal? ¿Dónde hubo tantas idas y vueltas? ¿Se acuerdan? Para definir las concepciones. Exactamente. Claro. ¿Qué dice Rey Balmaceda y qué dice Santarelli Campos? ¿De qué habla? Que no tiene que ser enmarcado o cerrado, sino que hay que el paradigma que que es dinámico todo el tiempo, que va cambiando y se va modificando, como lo social. ¿Pero en geografía pasa eso? Y en cuanto al espacio que se modifica y en las relaciones que tiene el hombre con el espacio, con el ambiente, cómo lo utiliza o cómo lo modifica, lo ordena, creo que sí. ¿Estás segura vos? A ver. Kuhn, ¿qué dice? Que un paradigma reemplaza al otro. Claro que no pueden consistir los unos con otros. Rey Balmaceda, en cuanto a geografía, y sobre todo lo hace más puntual Santarelli y Campos, que vienen de la Universidad de Bahía Blanca. ¿Qué dicen? Que pueden coexistir. Exactamente, habla de la coexistencia de paradigmas. ¿Por qué?
y es necesaria en geografía, y es necesaria para nuestra concepción epistemológica, y es necesario para el abordaje de este diseño de corte social. Por ejemplo, cuando analizamos un problema ambiental. Sería el uso de las interdisciplinas. No solo de las interdisciplinas, sino me tengo que parar en esa concepción positivista de la geografía para estudiar el medio. Un contenido de la geografía social, los desplazamientos de población, los problemas demográficos, los tengo que analizar. Voy a enseñar pirámides de población, voy a hacer lectura de pirámides de población. Sería como un punto de partida para todo el resto. A ver, pero me tengo que amparar en una geografía cuantitativa. Por eso hablamos de coexistencia de paradigmas que es necesario en este diseño curricular. Y porque aparece el hombre como sujeto social, Como sujeto, claro. como en realidad una diferenciación entre lo que es la geografía física, pero cambia en el sentido de que ahora se plantea una geografía social donde aparece el hombre en todo momento. Ninguna duda. Presente, perdón. Yo no hablaría de una geografía física o de una geografía económica. Yo hablaría de un enfoque que tiene esa geografía para abordar tal problema. Para abordar tal problema, lo enfoco desde lo económico, tenés razón. Sí. desde las ciencias, con el aporte de las ciencias naturales. Sí, me parece que lo rescatable de este diseño, y ahí sí rompe con la concepción positivista, es en cuanto al abordaje del contenido escolar. Ya no se habla de un inventario, de un nombre, de un listado de nombres, sino se habla de, en el sentido Foucaultiano, de problematizar. Ajá. Problematizar el tema. ¿Qué quiere decir? Y ya con esto termino porque a ustedes les quedan 5 minutos y tienen que arrancar, que me parece que ese sería un poco la línea pedagógica del qué que me va a llevar al cómo. Claro, tiene que ver con lo que yo expliqué ayer, que por ejemplo Luciano en secundaria toma problemáticas de la realidad para abordar un tema. Entonces como que el chico se siente identificado con ciertas cosas, porque él lo baja a la realidad. Está tiene bien. Que ver... Ahora, eso en cierto modo puede llegar a poner en orsay al docente al momento de evaluar. Y le leo el pedacito de problematizar y ya con esto los dejo listos. Listo. Parafraseando a Foucault, es decir, la intención de problematizar es sacar a la luz todo aquello que se presenta como aproblemático. Listado de nombres, provincias, capitales, todos los
sí, la estudiamos y ya está. Problematizar es conseguir que lo no problemático se torne problemático. Y sobre todo, lograr entender el cómo y el porqué de algo que lo tomamos como incuestionable, lo empezamos a cuestionar. De última, pasado al castellano básico, no jodamos, vamos a hacer pensar al chico. Claro, Eso es es como lo que el viene. debate constante. Sí, Lo Matías. que viene de la escuela de los anales, también de Marx y Hegel, me acuerdo, que decían esto de problematizar y darle una mirada más subjetiva a lo que ya estaba establecido. Acá está, una cosa es la historia marxista, es una línea, llamémosle la historia social o el pensamiento social, y Ajá. otra cosa es la escuela de los anales. Son dos líneas totalmente distintas. Que tiene corte social la escuela de los anales, no me cabe ninguna duda. Que al pionero de la escuela de los anales, que fue Marc Bloch, lo hizo pelota el nazismo, no me cabe ninguna duda. Pero es una línea. La línea marxista es otra, que tiende más al caos. Podemos problematizar sin caos. Es decir, ¿qué es problematizar? Es, por ejemplo, empezar a preguntarle a eso que lo damos por válido. Hacer entrar al chico en conflicto. Conflicto cognitivo. Exactamente. A eso se basa. Sí. Bueno, Perfecto. prometo que la próxima doy clase y no me voy por las ramas. Pero ya con esto